Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Seguimos con nuestro estudio en la epístola a Tito y vamos a continuar el capítulo 2, versos 11 al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque es nuestra guía, es nuestra fuente de vida. En ella podemos confiar y ella transforma nuestro corazón. Te rogamos que hables a nuestra vida, que seamos edificados para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Aquí hay un porqué, ¿verdad? La razón de. Entonces es un conectivo de razón, porque la gracia, entonces va a referirse de que Dios se ha manifestado a través de la salvación y ha sido por mera gracia, es decir, no lo merecíamos, no merecíamos el cielo, pero Dios nos lo da, no merecíamos la vida eterna, Dios nos las da, no merecíamos el perdón, Dios nos los da, y esa es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y esto refiriéndose a todos los hombres que reciben a Cristo en su corazón. ¿Sabe? Hay muchas religiones en el mundo, muchísimas religiones, y si uno pudiera de alguna manera ir descartando, ¿por qué razón descartaría las otras religiones si tienen muchas cosas buenas? Bueno, porque una de las razones es que los líderes, todos los líderes de las religiones que existen son seres humanos, exceptuando una religión. Y esto ni siquiera es una religión, porque Cristo no vino a fundar ninguna religión. Él vino a darnos una relación con el Padre a través de Él. Jesucristo es Dios, verdaderamente hombre. Por lo tanto, Dios ha manifestado la salvación a todos los hombres en Cristo Jesús. Por eso es muy importante. Y yo siempre lo digo comúnmente, yo no predico una religión, yo predico al Hijo del Hombre, yo predico al Hijo de Dios, yo predico a Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, y hay datos, fechas que de alguna manera nos llevan a la veracidad de su existencia, y además lo vemos en nuestra transformación de vida. Y seguimos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, este es de alguna forma lo que tenemos que hacer, renunciar a la impiedad y a los malos deseos mundanos. ¿Sabe? Vivimos en un mundo que nos llama la atención, pero además llama la atención a nuestra naturaleza, porque por naturaleza tendemos hacia las pasiones, hacia los deseos, hacia las cosas que de alguna manera van a traer satisfacción, van a traer placer, van a traer alegría, pero después viene como una mordedura de serpiente la muerte. ¿Es así? Entonces, una de las cosas que podemos ver es que Dios quiere librarnos de la consecuencia de andar en la mundanalidad. ¿Sabe? A las personas yo no les pido que sean cristianas, pero por lo menos
que sean decentes. Decencia. Y la decencia tiene que ver con amabilidad, tiene que ver con la educación, es decir, ser educado, tiene que ver con un lenguaje correcto, tiene que ver con honrar a sus padres, tiene que ver con, y no estoy hablando de guardar los mandamientos o de seguir a Cristo, no, pero de alguna forma eso te va a ayudar a no tener consecuencias no deseadas en la vida, pero no te va a salvar. Puede ser una persona buena, entre comillas, pero si no tienes a Cristo, y ahí es donde de alguna forma puede caber el debate, pero tiene que ver no con lo que digo yo, sino con lo que dice Dios. Porque para poder entender lo que Dios quiere en nuestra vida, tenemos que creer primero en Dios y segundo, en su palabra. Si tú crees en Dios pero no crees en su palabra, definitivamente vas a tener un Dios al que le vas a decir qué hacer y cómo hacerlo, porque no te va a dictar nada, porque no te va a decir nada, porque tú lo vas a tener según tu perspectiva de vida y no su perspectiva, que es su palabra. Un libro como la Biblia, que tiene más de 40 autores, que se escribió en aproximadamente en un periodo de 1200 años y que no tiene contradicción, y que todas las profecías, hasta las que faltan, se han cumplido y se cumplirán las que faltan. Entonces es muy importante que entendamos eso, aparte cómo ha subsistido a través de los tiempos, y es un milagro verdaderamente tener la palabra de Dios. Así que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que pide Dios. Sobria, o sea, que no tengamos ningún efecto de drogas, alcohol y demás, de excesos, de placeres mundanos. Y también justa, es decir, lo cabal, lo que es recto, lo que es y lo que no es. Piadoso, de alguna manera, lo que dije, con una moral alta. Y no es religión, es simple y sencillamente vivir correctamente, evitando consecuencias. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese, aquí el apóstol Pablo dice que Cristo es Dios y es Salvador. Así que vemos cómo desde el primer siglo se sabía que Cristo era Dios. En el siglo III quieren cambiar esto, por eso se hace el concilio de Nicea, pero al final Cristo no solamente es hombre, sino también es Dios. Y ha sido el único hombre que venció la muerte, que resucitó y que su tumba está vacía. Tan así la existencia de Cristo, que existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Y sigue diciendo el verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él se dio, no lo mataron, Él dio su vida por nosotros. Y cuando digo no lo mataron, en el sentido de que Él, de alguna forma, nació para morir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La forma y la cruz, de alguna manera, estaban ya allí establecidos, para que Él pudiera derramar su preciosa sangre por usted y por mí. Así que vemos cómo Él, para comprarnos con su sangre, murió en la cruz y librarnos y limpiarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, que es su iglesia, y un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, nosotros tenemos que buscar siempre ayudar. Y no es necesario tener dinero para ayudar, uno puede ayudar de otras maneras, sobre todo cuando alguien tiene necesidad. Sigue diciendo el verso 15, esto habla y exhorta, porque esta es la vida cristiana.
reprende con autoridad, es decir, a los que se quieren desviar, repréndelos. Y después dice, nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque se tiene la doctrina correcta, porque Dios quiere que andamos en la doctrina correcta, que prediquemos la doctrina correcta y que vivamos la doctrina correcta. Así que es muy importante que nosotros entendamos que Dios quiere librarnos de consecuencias indeseadas, por eso nos pide que obedezcamos su palabra. Y es así, es así. La gente que no quiere a Cristo, la gente que no quiere la palabra, quiere vivir según sus pasiones. ¿Y qué pasa con esa gente? Bueno, hay que dar una vueltecita por el mundo y ver todo aquello que sucede cuando está uno lejos de Dios. Muerte, enfermedad, embarazos no deseados, suicidios, etc., etc., etc. Porque solo Dios puede llenar el vacío que tenemos, porque ese vacío tiene la forma de Dios y solo Dios puede moldearnos. Así que vamos a terminar, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque eres bueno, eres grande en misericordia, gracias por haber salvado nuestras vidas de la condenación del infierno y también librado nuestras vidas de consecuencias no deseables en este mundo. Señor, guíanos a través de tu palabra, ayúdanos a creer, aumentanos la fe y haznos siervos de verdad, que te sirvan y que te adoren en espíritu y en verdad. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Pues muchas gracias por ver el video, por darle like, por suscribirse. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo. Bendiciones.